Profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo han estado, Carlos, Ricardo? Muy bien, Qué alegría volverlos a ver. Sí, señora. Miren, yo le doy ok acá, ok. Hola, Laura. Hoy sí está más juiciosa, Laura. Ya está sentadita, no como nos tocó ver la clase Mm, anterior. Muy bien. Ricardo, buenas tardes. Gustavo, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, sí, señora. Ah, bueno, Gustavo, listo. Bueno, y Ricardo, listo. Vamos a dar inicio. Bueno, vamos a continuar nuestra clase de Derecho Internacional Humanitario. Laura, te tocó aquí los primeros 5 o 10 minutos que hablamos de retroalimentación, porque eh, sé que hay, si le pregunto a Carlos, yo sé que Carlos, ¿qué me va a decir de la clase anterior, Carlos? No, profe, estaba en Leticia. Exacto, Estaba entonces vamos, viajando, estaba viajando para Leticia, profe, no pude conectarme. perfecto, no hay lío. Entonces, por eso es importante tomar como esos, ¿quién más nos acompañó en la clase anterior, Laurita? En la clase anterior también yo iba conduciendo, me parece, pero no me acuerdo quién estuvo. Creo que Daniel, pero no está conectado ahorita. Daniel sí estuvo conectado. Em, Creo que No, ¿queremos Morelia. no, solo tuve dos alumnos, creo que ustedes. No, y esto lo hago porque para poder, si algo me devuelvo un poquito y seguimos. ¿Listo? Para que no quedemos como tan perdidos en esto. Tengo una pregunta, Laura. ¿Tú no trabajas con la policía? Sí, señora. Policía judicial, Ah, entonces sí, profe. tú estuviste en la clase anterior, ese día que estábamos, que hasta te tuviste que salir y cuando pusiste la cámara ahí, pero ¿quién más estaba? Yo no recuerdo. Era uno de nuestros hombres. Bueno, listo, Laura, de lo que te acuerdes. Laura solamente se rasca el ojo. Dale, 5 minutos. Ya quedan 3 minutos que retroalimentemos, por favor, colabórame. A ver, a ver, la clase pasada. Ay, fue pucha. Em, Hablamos de. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo que al final incluso le resumí lo que se había tratado más o menos, que sí estaba escuchando, pero se me olvidó. Y como no anoté, porque iba conduciendo, Laura fue desobediente y no fue la clase pasada, porque ¿qué otra niña tenemos aquí en el aula? Que todavía no los conozco a todos. En Morelia, profe, solamente pero hay dos, Laura y Laura Morelia. y Morelia. Entonces sí, tuvo que haber sido Laurita. Listo. sí Bueno, fui yo. entonces voy a retroalimentar, voy a recoger un poquito lo de que tratamos en la clase anterior. Recuerden que estamos hablando de derecho internacional humanitario. Estuvimos viendo por allá atrás en una de nuestras primeras clases esa evolución histórica de ese derecho internacional humanitario. Estuvimos viendo dentro de esa evolución histórica diferentes batallas, como Henry Dunant a través también de la batalla de Solferino se vuelve determinante para hablar del tema del derecho internacional humanitario. Creo que ahí los antecedentes como tal, de Dresde, hablamos también de Sarajevo, tuvimos la oportunidad de Ucrania, y en esa primera clase, que no fue la pasada, yo los dije que si ustedes habían visto una película que se llamaba Hotel Ruanda, ¿se acuerdan? Creo que hasta ahí había quedado esa clase. La clase siguiente, lo que hicimos un poco fue entrar a hablar del ius ad bellum y el ius in bellum, que lo habíamos dejado enunciado también. ¿En qué momento se da esa posibilidad o qué significaba el ad y qué significaba el in? Y el ad habíamos dicho que era ese conjunto de normas, es el antes de, y el in es en la guerra, el derecho en la guerra también. Hablábamos también que el ius ad bellum, ese derecho antes de, lo encontramos
Organización de las Naciones Unidas, donde nos dice dentro de la misma carta que todo miembro de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir al uso de la fuerza o a la amenaza contra la integridad de otro Estado eh, por cualquier forma que sea incompatible con los propósitos, con la Carta de las Naciones Unidas, pero también veíamos unas excepciones al uso de la fuerza. Entonces hablábamos que aunque la Carta como a hacer la guerra, pues no podíamos tampoco descuidar o dejar por fuera en casos de que había una justificación en ese uso de la fuerza, como era las operaciones bajo el control territorial, la autorización del Consejo de Seguridad, la legítima defensa individual o colectiva, y cuando estábamos también en guerras de liberación e independencia, que se conocía también como derecho a la libre determinación. Eso en cuanto era el ad bellum, y cuando hablábamos del in bellum, hablábamos de ese conjunto de normas que estaban destinadas a mitigar por razones humanitarias los efectos de los conflictos armados de Ginebra, y que también existían tres protocolos adicionales, que dentro de estos cuatro convenios de Ginebra, si los mirábamos, los encontrábamos muy asociados a la misma evolución, digámoslo así, que ha tenido el mundo dentro de sus conflictos o guerras, que hablábamos de ese primer convenio de Ginebra, que era para aliviar la suerte de los heridos en campaña y que nos ubicábamos un poco hacia la Primera Guerra Mundial, y que después esto iba evolucionando como tal, y hablábamos ya de un segundo convenio de Ginebra, y que ese segundo convenio de Ginebra ya lo ubicábamos dentro, que era para, digámoslo así, aliviar también la suerte de los heridos y náufragos en el mar. Y que entonces ahí nos ubicábamos también en cómo esa evolución, ya las guerras no se iban haciendo solamente desde la parte terrestre, sino también cómo se daba esa utilización desde la parte marítima como tal, y que ese derecho internacional humanitario, que es lo que veíamos como el ius in bellum, tenía la obligación también de entrar a regulares. Pero adicionalmente hablábamos de un tema como era el tercer convenio de Ginebra, que era el tercer convenio ligado a lo que conocíamos como prisioneros de guerra, y que el tema de los prisioneros de guerra se volvía tan fuerte también porque lo veíamos reflejado dentro de la evolución de lo que pasa también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que esos prisioneros de guerra como tal, como miembros de esos estados, y lo ubicábamos porque hablábamos también de conflictos, de unos ámbitos de aplicación. Yo no sé si Laura se acuerda que hablábamos de un ámbito de aplicación geográfico, temporal, eso lo hablamos la clase anterior. Nos ubicaba que también existían conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, y que cuando ubicábamos el concepto, cuando ubicábamos lo que eran los prisioneros de guerra, pues nos llevaba a hablar de conflictos armados de carácter internacional, y que era tan fuerte el tema del prisionero de guerra como tal, que no solamente se desarrollaba un convenio de Ginebra, que es el número 3, sino que eso iba ligado a algo que se llamaba el Estatuto del Prisionero de Guerra, que por más que un miembro de una parte cayera en poder de la parte adversaria como tal, se tenían que respetar como tal unos mínimos humanitarios que estaban estipulados en donde en el Estatuto de Prisioneros de Guerra, y que ahí entraba a jugar un papel determinante el Comité Internacional de la Cruz Roja a través de ese movimiento internacional de la Cruz Roja como tal, porque es la persona que le coadyuva a esos prisioneros de guerra también, y a esos estados, a tener comunicación de saber dónde están sus hombres. Por eso hablamos de unos mínimos humanitarios también, en caso de que caigan, y así lo dice el estatuto y lo dice el convenio, en poder de la parte adversaria. Y evolucionábamos a la luz también del cuarto convenio de Ginebra, que es el que habla de la protección a la población civil,
y que cuando nos situamos en la protección a la convención, cuarto convenio de Ginebra dirigida a la población civil, pues no podíamos olvidarnos de las atrocidades que nos había dejado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que aquí es donde se fijan muchas cosas de ese concepto de hablar de quiénes son, quiénes participan y quiénes no participan, quién es el combatiente y quién no es el combatiente como tal. Y quién siendo combatiente pasa a ser una persona protegida en el momento en que queda fuera de combate o manifiesta su voluntad como tal de poner las armas, que era lo que decíamos anteriormente, y que en ese momento nos ligábamos a un principio como era el principio también de distinción, que era muy necesario analizar ese principio de distinción, porque ahí es lo que el derecho internacional humanitario me liga a lo que es el objetivo militar, pero también me lleva a que tenemos que pensar en bienes y en personas que están protegidas por las normas del derecho internacional humanitario. Y hablábamos de tres protocolos, dos protocolos que me definía, el protocolo 1, que nos habla del conflicto armado internacional, o CAI, y un protocolo 2, protocolo que tiene que ver con el conflicto armado no internacional, también conocido como CANI, y que en el año 2005 se crea un tercer protocolo, nace un tercer protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que es el que lleva o el que habla o amplía lo que es la utilización de un emblema como es el cristal rojo por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Y por qué hablábamos de eso? Porque siempre se nos venía a la cabeza que al hablar de Comité Internacional de la Cruz Roja o Movimiento de la Cruz Roja, el cual hace parte de la Cruz Roja colombiana, aquí a nivel del Estado, digámoslo así, frente a esas labores, pero él hace parte aquí abajito. Recuerden que esto es un movimiento muy grande como tal, eh, nos dábamos cuenta que siempre lo representaban con una cruz, ¿cierto? Y que esto viene impuesto desde cuándo? Desde el año de 1864, cuando nace la primera convención como tal, frente a la batalla de Solferino, frente al conferencia especializada de los cinco, que es cuando nace como tal el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero que en ese espacio de tiempo de 1864, digámoslo así, al 2005, pues se dan cuenta también que el Comité Internacional de la Cruz Roja, dentro de ese principio de neutralidad que él tiene, el hecho de tener la Cruz Roja no le permitía, por ejemplo, prestar esa labor humanitaria en muchos lugares del mundo, porque esa cruz podía llegar o estaba llegando a, a afectar la labor en países que tenían de pronto situaciones a nivel religioso. Entonces empieza esta evolución, después encontramos que ya no es solamente la Cruz Roja, sino que dicen, no, vamos a adoptar la estrella, pero entonces resulta que la estrella también es utilizada en otros países, generando una afectación a la labor humanitaria que realiza el Comité Internacional, y llega el año 2005 y dicen, no vamos a pelear con nadie, consideramos que va a haber un nuevo emblema que es el cristal rojo. Quiere decir, el cristal no molesta a nadie, ni a los de Asia, ni a los de África, ni a los de América, ni a los de Norteamérica, ni a los de Europa, a nadie molesta, ni a los de Oceanía, a nadie molesta para poder nosotros cumplir nuestra labor humanitaria sin que se pierda, se desconozca la cruz como tal roja, pero pues vamos a implementar este nuevo emblema como es el cristal rojo. Entonces, todo esto dentro de lo que compone, dentro de lo que veíamos también dentro del Ius in Bellum, hablábamos dentro del Ius in Bellum también de la composición de esos tres grandes bracitos, del derecho de Ginebra, del derecho de La Haya, del derecho de Nueva York. Igualmente veíamos acá en los ámbitos de aplicación del derecho internacional humanitario como tal, que existe uno a nivel temporal, que hablamos de que el derecho internacional
de derecho humanitario se aplica automáticamente cuando se están dadas las condiciones de índole temporal, geográfico, material y personal, pero que era necesario hacer énfasis que el DIH es un derecho excepcional, ya que la regla general son los derechos humanos, y es tan excepcional que en sus ámbitos de aplicación como tal, cuando hablamos del ámbito temporal, hablamos de que se da desde el momento que inician los conflictos armados, pero se extiende más allá de la cesación de hostilidades hasta que se haya logrado una conclusión general de paz o en casos de conflictos internos cuando se logre un arreglo pacífico. Y que esto, ¿dónde lo podíamos ver nosotros apoyados en Colombia? Digámoslo así, no esta definición, sino esta temporalidad que los invitaba a verla en la sentencia C291 del año 2007, en el cual pues traía también un caso de la Corte Penal Internacional, esa sentencia, y analizaba desde cuándo hasta cuándo hablábamos de conflicto armado y hablábamos de aplicación del derecho internacional humanitario. Igualmente, cuando miramos otro ámbito de aplicación fuera del temporal, es el nivel geográfico. eh, Decíamos que con respecto a esto, se aplica tanto ese derecho internacional humanitario, se aplica tanto a los lugares con los que materialmente, o sea, donde efectivamente se desarrollan los combates u las hostilidades, y ahí yo los invitaba a los que estaban en la clase a que tuvieran muy claro este uso de términos, porque no es lo mismo hablar de violencia, hablar de conflicto o hablar de hostilidades, ¿sí? Son conceptos que inmediatamente a mí me sacan de un derecho internacional humanitario y me llevan a escenarios de derechos humanos, cuando hablo de temas de violencia como tal, ¿cierto? Entonces, era necesario tener en cuenta esto de que eran combates, de que eran hostilidades, y que con respecto al ámbito de aplicación geográfica se entendiera que el derecho internacional humanitario que se aplica, recuerden el concepto que vimos desde la primera vez que dijimos que era el conjunto de normas que se utilizaban, y yo les decía, ojo con unos verbos rectores: limitar, proteger. Habían unos verbos rectores dentro de esa definición, y traía a la luz la definición que traía el Comité Internacional de la Cruz Roja, pero cuando hablamos acá y lo centramos es entender que se aplica tanto en los lugares en los que materialmente se están desarrollando los combates y las hostilidades, como a la totalidad del territorio controlado por el Estado y los grupos armados que se encuentran enfrentados, así como a todos los lugares o a otros lugares donde, si bien no ha habido materialmente una confrontación armada, se han dado hechos que se relacionan cerca al conflicto armado, ¿sí? Que esa declaratoria, por ejemplo, cuando se hablaba de conflicto armado como tal, no teníamos que irnos solamente a como antes era, que era a unos conceptos o a que alguien hiciera ay, existe, oiga, sí, existe aquí conflicto armado, en Colombia existe conflicto armado, sino que también existían unos, unos requisitos objetivos, les decía yo, como tal, para poder salirnos de esto y poder entender por el nivel de intensidad, por la organización de los grupos, por la parte de cómo estaba organizado disciplinariamente, que estábamos frente a situaciones de conflicto armado, que no necesitábamos que nadie lo reconociera o que no necesitábamos que nadie como tal lo declarara, sino que teniendo en cuenta esos requisitos objetivos, podíamos hablar de un conflicto armado como tal a nivel interno, ¿cierto? Y entonces ya vimos el ámbito temporal, ya vimos el ámbito geográfico y cuando hablamos del ámbito de aplicación personal.
el DIH nos ha impuesto unas obligaciones. Siempre les he dicho que el DIH nos habla de mínimos humanitarios. Todo lo que nosotros podamos construir y todo lo que nosotros podamos ser garantes a partir de esas normas mínimas que las vimos. Yo no sé, Laura, porque a veces como que se me dispersa, las vimos Convención de Ottawa, vimos dentro del derecho de la Haya y algunas normas, pues vimos un dossier de normas humanitarias, eh, nos imponen unas obligaciones, ¿cierto? Y que no podíamos olvidarnos que fuera de que existían esos 4 convenios de Ginebra y esos 2 protocolos adicionales, pues existe el artículo tercero común adicional a los 4 convenios de Ginebra. Y este artículo tercero común como tal está dirigido a que cada una de las partes en conflicto y no exclusivamente el Estado, es decir, que ya incorpora también a los grupos armados organizados, se encuentran obligados, o sea, los estados, pero también los grupos armados organizados, se encuentran obligados por las normas del derecho internacional humanitario al cumplimiento y les resultan plenamente exigibles, ¿cierto? Ya salimos de que era de pronto un grupo reconocido dentro del Estado contra el Estado o de Estado contra Estado, a que puede existir, como pasa en Colombia, las situaciones de grupo armado organizados versus grupo armado organizado, y tocábamos, por ejemplo, lo que pasaba en alguna región del país, donde encontrábamos 2 grupos armados organizados, ¿cierto? Uno ELN y el otro, que no sabemos ni ahora cómo se están denominando como tal, pero existían unos enfrentamientos y que aquí también eran exigibles las normas del derecho internacional humanitario, que no era solamente un grupo armado organizado, digámoslo así, al margen de la ley contra el ejército o contra el que está legalmente instituido, que ahí se podría hablar de una exigibilidad, sino que también entre grupos armados organizados, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación personal del DIH, pues que obligaba como tal a ese cumplimiento. Y también hablábamos que para la aplicación de este ámbito, de lo que era el ámbito personal, era necesario verificar el nivel de organización de las partes, los criterios que orientan esa organización de esos grupos. Como tal, debíamos tenerlos en cuenta, que eran, digamos, los siguientes. Entonces, primero, la estructura del mando del grupo. Y cuando hablamos en la estructura del mando del grupo armado como tal, es necesario tener en cuenta elementos como la presencia de una estructura de mando a través de un establecimiento de un mando responsable que esté dirigido a qué, que ese mando responsable esté dirigido a dar órdenes, a difundir regulaciones internas, a hablar de organización de armamento, por ejemplo, y autorización de llevar a cabo acciones militares. ¿Sí? Es que ese DIH como tal, dentro de lo que era el ámbito de aplicación personal, tenía que tener en cuenta el nivel de organización de esos grupos como tal, y que una de las características del nivel de organización de ese grupo era el tema de la estructura del mando del grupo, pero que no podía ser una estructura cualquiera, sino que esa estructura tenía que corresponder a la existencia como tal de un mando responsable, alguien que responda. Pero no es pararme yo decir allá, a ver, allá, no sé, el mando responsable lo tiene Carlos Gutiérrez. Es que Carlos Gutiérrez tenga la capacidad como tal de dar las órdenes, ¿cierto? Que tenga la capacidad también de difundir regulaciones internas. Y hablábamos de regulaciones internas, como por ejemplo, yo les decía, ¿se acuerdan de la época cuando escuchábamos ya dentro del proceso con el acto legislativo 001 del año 2017, de ese gran trabajo que hace
el Centro de Memoria Nacional de Memoria Histórica, cuando nos han contado, por ejemplo, que habían unas regulaciones internas que no se podían, no sé, enamorar entre ellos, o que en el caso que se perdiera algo a nivel de una compañía o a nivel de una estructura o de un frente, ya fuera una libra de arroz, una panel para un fusil, se convocaba como a un consejo verbal y allá tomaban la decisión de si lo fusilaban o si no fusilaban, o si fusilaban al uno o no fusilaban al otro. Esas son regulaciones internas. No es solamente tener la regulación interna, sino que, perdón Carlitos que te cojo acá de ayuda de instrucción, sino que Carlos Gutiérrez tenga la capacidad de difundir esas regulaciones internas dentro del grupo, no que se queden ahí, sino que él pueda dar la orden de decir, este es nuestro reglamento interno como grupo, o nuestro reglamento se debe cumplir de esta forma, pero eso no se puede quedar aquí a nivel de nosotros como 4 o 5 personas, sino que tenemos una estructura tan fuerte que esto tiene que llegar hasta el último nivel del mando. Pero adicionalmente, la organización del armamento. Carlos Gutiérrez, que es a quien yo reconozco con el mando responsable. Carlos tiene al dar la orden, tiene la capacidad dentro de esa organización de decirme para el frente de 55, va 3 ametralladoras, 2 pistolas, tal cosa, porque usted es la cabeza, usted es el, digámoslo así, el papá de la organización. Es el mando responsable dentro del tema de la estructura. Pero también dentro de esta aplicación del ámbito personal, dentro de lo que es de la nivel de organización del grupo, hablábamos que había otra característica u otro requisito, digámoslo así, como es la capacidad de llevar a cabo acciones hostiles, sostenidas y concertadas, ya sea en un lugar del Estado o en todo el Estado, ¿sí? Que ese grupo, esa organización del grupo tenga esa capacidad como tal. Igualmente, que tenga una capacidad logística, ¿cierto? Y cuando hablo de esa capacidad logística, era muy claro, como lo tocábamos y que decíamos que cuando se hablaba de la capacidad logística, es analizar cómo cómo se da el tema del reclutamiento ilícito, ojo, de nuevos integrantes. ¿Cómo voy a hacer el entrenamiento como tal? ¿Cómo voy a proveer, no sé, los uniformes que se van a aportar? ¿Listo? Pero que también el grupo, la organización del grupo, tenía que tener un sistema de control disciplinario al interior, bajo el entendido que ellos tienen una normatividad, y esto se relaciona mucho con la capacidad cuando hablábamos de ese mando responsable de difundir, que lo decíamos, de difundir las regulaciones internas, pues aquí también tiene que tener ese grupo, esa organización o ese control disciplinario. Ese control disciplinario que lo lleva a que pues a decir lo que yo les decía, ¿qué pasa si, no sé, si en ese momento, como lo veíamos, una combatiente quedaba embarazada, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se encontraba una persona dando información de la organización? No sé, mil cosas, pero era necesario entender o determinar como tal la organización dentro de lo que es el ámbito de aplicación. Igualmente, vimos rápidamente algunos instrumentos que conforman el derecho de la Haya, el derecho de Ginebra y el derecho de Nueva York. No me voy a detener, se perdieron la clase pasada y Laura me está mirando con cara de no podemos quedarnos ahí. Y aquí vamos a hablar nuevamente
dentro del derecho de Ginebra rápido, que yo les decía que es el derecho puro como tal, que alcanza su mayor expresión después de la Segunda Guerra Mundial con la adopción de los cuatro convenios de Ginebra, que inicialmente se hablaban de dos protocolos adicionales para el año 1977, pero que hay un tercero en el año 2005 como tal, y que en sí estas disposiciones lo que buscan como tal es proteger, es limitar y es distinguir. Y ahí va muy unido a lo que eran los principios o lo que son los principios del derecho internacional humanitario. Y hablábamos de esos principios del derecho internacional humanitario como tal. Y yo le decía a Laura, y creo que también estuvo, es que no me acuerdo quién fue el otro, creo que fue Edwin, el que me acompañó en la clase anterior, sobre el tema del principio de proporcionalidad, ¿se acuerdan? Que somos muy dados siempre a confundir el principio de Sí, profe. proporcionalidad. Fue contigo, Edwin, ¿cierto? Que estuviste en la clase anterior. Sí, sí, señora. Gracias. Y quedáramos muy dados como a confundir el tema de este principio de proporcionalidad eh, y volvíamos y nos fuimos en ese momento a la clase en derechos humanos cuando hablamos y dijimos que el principio de proporcionalidad en derechos humanos como tal es el empleo de la fuerza de manera proporcional, que debe existir un equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la agresión y la cantidad de la fuerza, eso en derechos humanos. ¿M? Pero que cuando hablábamos en derecho internacional humanitario decíamos como tal que ese principio de proporcionalidad no iba solito, sino que toda acción militar no debe causar víctimas ni daños civiles excesivos en relación con la ventaja militar directa, concreta y prevista. ¿Sí? Y que ahí era donde estaba, y creo que fue con Edwin, que Edwin me hizo una pregunta y yo le decía, por eso es necesario que ustedes entiendan que cuando se realiza una operación, ya sea o un operativo, esto en derechos humanos, pero digámoslo a nivel del DIH, que lo hablábamos con Edwin, existe un tema que es el planeamiento de la operación y que dentro de ese planeamiento de la operación, cuando yo determino conocer la existencia de los principios del derecho internacional humanitario y que hago como un juicio, hablábamos, sí, como un juicio proporcional. ¿Cuál es esa ventaja militar? Que ahí es donde está la proporcionalidad, que teníamos que salirnos de pronto de pensar de ese ojo por ojo, diente por diente en ley de talión a nivel del derecho internacional humanitario, porque ahí no aplica. Yo lo llevo así, es a la luz de los derechos humanos. No podía ver ahí, sino que tenía que analizar frente al principio de proporcionalidad lo que era, si con lo que yo estoy realizando como tal, ¿cierto? La operación o la acción militar como tal, se van a causar daños, víctimas, que éstas no sean excesivas en relación con lo que yo voy a obtener, que eso en sí se llama ventaja militar. Y dimos un recorrido rápido. ¡Ay, madre! Dios mío, me salí. Donde hablábamos inicialmente del principio de necesidad. Ojo, derecho internacional humanitario. Y que el principio del derecho internacional humanitario de necesidad nos recuerda que toda actividad militar o toda actividad de combate, por lo cual están prohibidas las actividades que no sean militarmente necesarias. Hablar de medios y métodos cuando hablábamos del derecho de la Haya, que vimos unos medios y vimos unos métodos y veíamos que habían unos medios prohibidos y unos métodos dentro del principio de necesidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo como tal
realizar una actividad de combate, ¿sí ven? De combate, DIH, 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 una actividad de combate como tal, porque hoy me levanté y dije, venga, vamos a hacer esto. No, es que allá está mi novio, entonces voy a ir a hacer una operación militar, porque es que como mi novio no me para bolas, voy a... No, no, no. Tiene que justificarse la necesidad por motivos, digámoslo así, militares. ¿Listo? También vimos el principio de no reciprocidad y ese principio de no reciprocidad lo que nos dice es que las fuerzas militares, para el caso de Colombia, no pueden argumentar un incumplimiento a las normas del derecho internacional humanitario, alegando la falta de su cumplimiento por parte de los grupos armados organizados, digámoslo así, de manera de grupos armados organizados, pero también grupos, ¿sí? Yo no puedo decir, o nuestras fuerzas militares, que las tenemos dentro del cumplimiento de su misión constitucional, en el artículo 217, nosotros no podemos decir, oiga, venga, es que como el grupo armado de el señor Carlos está infringiendo el principio de distinción y está atacando las escuelas, yo lo voy a hacer. O está atacando las iglesias, yo lo voy a hacer. O está utilizando los niños, yo lo voy a hacer. Que es que como él lo hace, yo lo hago. Al DIH no se le puede hacer eso. No se puede hablar como tal de usted lo hace, yo lo hago, porque estaríamos infringiendo el derecho internacional humanitario, sino que por el contrario, aquí habría que hablar siempre de un principio de no reciprocidad. Igualmente hablamos de ese principio de distinción y que distinguimos las partes en conflicto que deben distinguirse en todo momento entre personas civiles y combatientes, en todo momento. Ojo, cuando yo estoy hablando en todo momento es porque estoy ya dentro del marco de un conflicto armado interno, ¿no? No quiero que ustedes digan, no es que la profesora nos dijo que en todo momento, entonces la ley general es que en todo momento estamos en conflicto armado interno. No. Recuerden que les he dicho que el DIH se da como una ley especial. Es tan especial que la aplico en casos de conflictos armados internos o conflictos armados no internacionales. Entonces, aquí es cuando yo hablo de ese principio de distinción. En todo momento, pero en todo momento es cuando estoy en conflicto armado. ¿Listo? O sea, digámoslo así, en todo momento, mientras estemos en conflicto armado como tal, se debe distinguir entre personas civiles y combatientes, o personas que ya no participan en las hostilidades, o que han depuesto sus armas, o que han manifestado su voluntad como tal de no seguir como combatientes. El principio de proporcionalidad, que ya les había dicho cuál es la diferencia con el principio de proporcionalidad en derechos humanos, y por qué les decía yo y hago mucho énfasis en esto, porque ustedes que son de derecho penal se van a dar cuenta como tal hasta cómo los medios de comunicación nos desinforman cuando tienen que presentar alguna noticia frente al tema del principio de proporcionalidad y cómo nos revuelven, nos revuelven situaciones a nivel de la proporcionalidad en derechos humanos con proporcionalidad en derecho internacional humanitario, ¿cierto, Profe, señora? profe, digamos, frente a eso que usted a veces nos ha mencionado, el tema de pronto algunos, no sé, líderes políticos o comandantes o demás, que en algunas ocasiones pueden no ser tan asertivos con su discurso frente a, o los medios de comunicación y demás, pues frente a los términos utilizados en las diferentes situaciones, no sé, o procedimientos policiales, de donde de pronto sí estaríamos hablando de derechos humanos, y hablan de pronto de otra cosa, etcétera. Frente a eso, he evidenciado un poco, por ejemplo, que aquí temas académicos, no políticos, por Sí. ejemplo, el nuevo ministro de Defensa, que pues viene obviamente de índole militar, lo he visto en ese aspecto asertivo.
digamos, cuando él menciona todas esas operaciones últimamente que se han hecho y que han dado, digamos, neutralizaciones al Clan del Golfo y demás, él ha usado un lenguaje muy asertivo, quizás digamos, por su Formación. descendencia militar, exacto, por su formación militar, ha sido muy asertivo frente a indicar esta operación está en este marco y se hizo con un objetivo lícito y no se afectaron otras personas. O sea, él siempre usa, me he notado que usa esas expresiones que en este caso de este ministro sí han sido asertivas, he evidenciado en las noticias. Así es, Laura. Así es. Y eso es lo que necesitamos que ustedes, digamos, desde la academia como tal, nos den esa claridad y tengan esa claridad. ¿Por qué? Porque tú al iniciar tu introducción lo decías, los medios de comunicación, yo no lo digo que lo hagan de manera intencional, lo digo que lo hacen por desconocimiento porque es que no es fácil. Si a mí me dicen la proporcionalidad, yo siempre me voy al Código Penal y digo, ah, bueno, listo, si Laura me sacó la lengua, yo se la voy a sacar, ¿cierto? Eso es lo que me han enseñado a mí como proporcionalidad, porque en el momento en que Laura me saque la lengua, no sé, y con un lápiz le haga así en el ojo, pues fue desproporcional, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen. Y eso lo llevan al escenario del DIH y no lo puedo llevar a un escenario del DIH porque ya vimos cuál es esa diferencia entre derechos humanos y del DIH frente a este principio. Y lo que tú dices es muy cierto. Por eso es necesario como tal y concuerdo contigo cuando señalas y dices, es que el actual ministro dentro del tema, y más ahora que les estamos hablando, de volver a hablar de temas de bombardeos, de operaciones militares que no se estaban viendo durante, digamos, estos últimos tiempos. Él ha sido muy claro y él dice, y estamos dentro del marco del derecho internacional humanitario, si es un lanzamiento de tal cosa y se tuvo en cuenta tal cosa. Claro, es por esa parte de la misma formación militar que él tiene, de entender esto, no digamos de la formación militar, o bueno, sí, porque digamos es más claro para él este marco cuando le hablan en derecho internacional humanitario. Y ahí es donde tenemos que llegar con ustedes también y con las autoridades de justicia cuando estamos frente al tema del principio del derecho internacional humanitario. Y ustedes me van a decir, pero ¿por qué eso es importante, profe? Pues fácil, porque si logramos que todos nuestros operadores judiciales, desde la parte de nuestra fiscalía como nuestros jueces, tanto la parte penal, militar, policía, dentro de la parte ordinaria, entiendan esas diferencias, ¿sí? Evitaríamos hablar, por ejemplo, de situaciones donde en el marco de operaciones militares en DIH me hablen de principios de proporcionalidad a nivel de derechos humanos. ¿Y cuál es la diferencia como tal? La diferencia es que una infracción del derecho internacional humanitario me abre la puerta inmediatamente a la Corte Penal Internacional, por ejemplo. Miren, miren cómo estos temas pueden tener más adelante ciertas implicaciones. Entonces, así es, Laura, y es muy acertado lo que tú estás diciendo. Sigo acá con el principio de humanidad. Las personas civiles y las personas puestas fuera de combates deben ser tratadas con humanidad. Y yo les daba un ejemplo en la clase anterior, o yo les traía a colación algo. Si en este momento hay un combate entre un grupo armado, entre un GAO, grupo armado organizado, pero asimismo hay un miembro del Ejército Nacional como tal, frente al principio de humanidad, yo no puedo decir, es que voy a atender primero al soldado y después voy a atender al otro. Yo les decía, ojo, este principio de humanidad es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque se debe atender el que esté en una condición más grave de salud en ese momento, ¿cierto? Y que por lo general yo les contaba que muchas veces era necesario hasta evacuar primero al integrante del grupo armado organizado. ¿Por qué? Porque estaba en mayor gravedad de pronto que un miembro del Ejército Nacional y que esto al principio no era fácil de entender, pero que esto también ha sido un tema que ha tocado y le ha tocado al sector defensa y a las fuerzas militares, Laura y todos,
trabajarlo constantemente como para que también se entienda que el que esté en más gravedad es el que se atiende primero. En que si, ¿por qué? Porque si, dado el caso, Laura, se llega a determinar, ¿sí? Que ese hombre que del grupo armado organizado tenía mayor gravedad, pero yo evacué primero mi soldado por ser mi soldado, como tal, estoy infringiendo el derecho internacional humanitario. ¿Sí me entiendes? Entonces, ya esto también ha generado una evolución. No que estos principios nunca existieran, ¿no? Que están existiendo desde ahorita. Sí, mira desde cuándo estamos hablando de derecho internacional humanitario, ¿sí? Pero lo que busca y ha buscado ese principio de humanidad es eso. Las personas civiles y las personas fuera de combate deben ser tratadas con humanidad. Y si a mí un grupo armado organizado en ese momento me cae herido, es ya una persona que se vuelve protegida a la luz del derecho internacional humanitario. Nos gusta o no nos gusta, porque ya Profe, y lo está mismo fuera de combate. pasa, y lo mismo pasa también en el marco de los derechos humanos, que a veces, digamos, el apasionamiento o el populismo punitivo que nosotros llamamos en materia penal, pues nosotros queremos, por ejemplo, frente a un violador, la pena de muerte, hacerlo sufrir, etcétera, y pues en el marco de los derechos humanos, esas opciones, digamos, a veces populistas de algunas leyes penales pues no son viables y por eso se caen por su propio peso. Entonces, claro, uno dice violadores, homicidas, violadores de niños, y son precisamente, digamos, propuestas de leyes que en sentencias de la Corte ya se han caído, precisamente en ese caso por principios, pues, de derechos humanos. Laura, recuerda que no es solamente por lo que hacemos a nivel interno del Estado, sentencias de nuestras cortes, sino que el Estado se ha comprometido internacionalmente como tal, por ejemplo, a abolir la pena de muerte. Pues si el Estado se comprometió internacionalmente cuando firma la Convención contra la Abolición de la Pena de Muerte, ¿cómo hace para ahora hablar de que ahora sí una ley voy a colocar pena de muerte? ¿Sí me entienden? Entonces, mire cómo todo viene ligado y exactamente son esos temas, esos apasionamientos como tal, en que muchas veces nos llevan a que no se entienda, digamos así, la realidad y uno se genera muchos cuestionamientos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Por qué no se aplica de esta forma? ¿Por qué tal cosa? Porque no entendemos, por ejemplo, que si es necesario, como tal, vuelvo al caso acá en DIH, primero evacuar, ¿sí? En la aeronave medicalizada al integrante del grupo armado organizado y pues dirán, ay, pero venga, pero es que el soldado, sí, pero es que el otro estaba más grave como tal. Y ahí es donde nos toca empezar a trabajar, porque ustedes mismos se han dado cuenta que nuestro hermoso Código Penal tiene por allá un capítulo de infracciones al derecho internacional humanitario, ¿cierto? Y ahí habla de situaciones con personas protegidas. Y resulta que ese integrante de ese grupo armado organizado que acaba de sostener un combate, ya en ese momento se vuelve una persona protegida. ¿Sí ven cómo el DIH, yo les decía, es un derecho de mínimos? El derecho internacional humanitario nunca me ha prohibido, y vuelvo a ser muy enfática en eso, nunca me ha prohibido hacer la guerra, sino por el contrario, lo que me dice el derecho internacional humanitario es que humanícese, o sea, aplique, limite, proteja, y por eso nos da unos principios. Igualmente hay otro principio acá que se llama el principio de precaución en el ataque. Este principio de precaución en el ataque como tal, lo que nos lleva es que las operaciones que se realizan, las operaciones militares deben realizarse con el cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Ojo, ojo acá. Esto no quiere decir que no se puedan realizar operaciones militares como tal cuando se tiene, mm, digámoslo así, cuando se sabe que se pueda dar una afectación a la población civil. La operación se da. Lo que pasa es que yo tengo que evaluar medios y métodos. Tengo que evaluar principio de distinción. Tengo que evaluar la proporcionalidad.
que ahí es donde tengo que mirar en esa ventaja militar si es necesario o no es necesario. Ah, mire, me uní con otro principio. Y si digo sí, entonces le me toca decir, venga, precaución en el ataque, porque con lo que yo voy a hacer, tengo que evitar sufrimientos y daños que sean excesivos y o superfluos contra la población civil y a los bienes de carácter civil como tal. Y yo lo preveo, por eso es tan importante el planeamiento o de las operaciones. Yo los invito a ustedes a que eh, algún día que estén por ahí, lean el caso de la operación del caso Santo Domingo Arauca. Un caso fue que fue condenado el Estado a nivel interamericano a través de una sentencia, condenan al Estado, es un caso de la Fuerza Aérea Colombiana, pero que a nivel interno hay unas repercusiones a nivel disciplinario por Procuraduría y a nivel penal, lo saca de la justicia penal militar contra esos pilotos y quienes participaron en la operación, porque ahí es donde contemplan y empiezan a hablar también de términos como es daños incidentales y daños colaterales. ¿Mm? Donde empiezan a hablar claro en esa sentencia de lo que ustedes necesitan tener claro como es el tema de los objetivos militares. Y es ahí en esa sentencia, habrán muchas, pero esa sentencia se vuelve un hito también. ¿Por qué? Porque viene una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz del caso Santo Domingo Arauca, donde ahí van a encontrar también participación de grupos armados organizados, ¿sí? Van a hablar, ahí van a encontrar reflejados en el análisis de ese caso, digámoslo así, todo lo que tienen que ver con los principios del derecho internacional humanitario, ¿sí? Y cuál ha sido ellos están condenados en este momento, los pilotos dentro de esa operación están condenados, y a nivel disciplinario también, pero ahí vamos a entender como tal este tema del principio de precaución en el ataque. ¿Qué pasó acá? Porque hablaban de qué se debe dar para hablar de un daño colateral o hablar de un daño incidental. Y todo, se lo resumo rapidísimo, es a decirles, yo tengo que generar una planeación. Si no se realiza la planeación, les aseguro como tal que todo va a terminar en fracasos. Todo va a terminar en un fracaso. Por eso el planeamiento de la operación se realiza y ese planeamiento de la operación conlleva la parte jurídica, la parte logística, bueno, mil cosas conlleva para que se tome la decisión de decir si se realiza la operación, ¿cierto? Si es necesaria, si brinda una ventaja militar o no la brinda. Entonces ahí es donde vemos reflejados, Laura y compañeros, el tema de los principios del derecho internacional humanitario. Cuando hablábamos de los medios y los métodos, o hablamos un poco de medios y métodos para hacer la guerra, recuerden que los medios y los métodos de guerra son limitados. Siempre les he dicho, y aquí voy a hacer, cada vez que nos veamos, podemos estar hablando de violencia, de derechos humanos, pero cuando me vaya de IH les digo, recuerden que los medios y los métodos en las guerras, no todo es ilimitado. ¿Quién ha dicho que es que yo llego y voy a acabar hasta con el nido de la casa? No, 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 no. Las guerras y los conflictos también son limitados y existen unas prohibiciones. Por ejemplo, armas ideadas para causar sufrimientos innecesarios, daños superfluos y defectos indiscriminados. Entonces, por ejemplo, algunos medios prohibidos, las municiones en racimo, otros medios prohibidos, las minas antipersonal, el veneno, la utilización de armas biológicas, la utilización de armas químicas, las balas expansivas y explosivas, las armas cuyo efecto principal es lesionar mediante fragmentos no localizables, las armas láser que causa ceguera. Esos son algunos medios prohibidos. Pero si ustedes quieren conocer más, pues se van y busquen medios prohibidos por el derecho internacional humanitario y los llevará al derecho de la Haya, y dentro del derecho de la Haya, pues van a encontrar una cantidad de medios prohibidos a la luz del derecho internacional humanitario. Y cuando le habla de métodos prohibidos, por ejemplo, no estoy diciendo que estos vayan a ser los únicos, pero por ejemplo vamos a encontrar el uso indebido de emblemas reconocidos, no dar cuartel,
atacar a personas fuera de combate, lo que yo les decía, atacar durante su descenso a personas que se hayan lanzado de una aeronave en peligro, destruir o confiscar los bienes del adversario, temas de pillaje. Hablamos también de afectar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil o hacer padecer hambre a la población civil como método para la guerra. Estos no son los únicos, o sea, no quiero que de pronto ustedes digan, ah, es que estos son los únicos. No, hay muchos, ¿sí? Pero de pronto yo traigo aquí a colación o traigo relación de pronto de los que más hemos escuchado. Yo no sé si, y es fácil, busquen cuando ustedes miran a nivel de las noticias, ahí van a encontrar, coloquen, por ejemplo, comunidad tal manifiesta que se encuentra bloqueada por parte tal, eh, para que, afectando los bienes que son indispensables para la supervivencia. Ahí estaríamos frente a métodos prohibidos por el derecho internacional humanitario. ¿Y por qué lo escucho? Porque resulta que el caso Colombia, nosotros sí o sí estamos en el marco de un conflicto armado interno. ¿Listo? Igualmente, pues lo que les decía, tenemos ahí el tema de esas obligaciones que nos imponen eh, los diferentes protocolos o normas fundamentales como tal que lo que buscan dentro del tema de utilización de medios y métodos es evitar que los mismos causen males superfluos o sufrimientos innecesarios, pero también es importante entender que queda prohibido el empleo de estos medios y métodos cuando se causen afectaciones, daños duraderos y graves al medio ambiente, ¿sí? Pues eso también tenemos que entenderlo dentro del punto del derecho internacional humanitario. Quiero hacerles una pregunta, no sé si de pronto Laura, Carlos, vamos a ver quién sigue, quién nos ha gustado, Ricardo, Edwin. ¿Ustedes han escuchado hablar de la cláusula de Martens? No, No, profesora. señora. ¿No? Listo. Vamos a hablar dentro del No, tema. profe. Ay, madre, espérenme que esto, no creo. Ay, Dios mío, espérenme. Ah, ya, listo. Espere que es que aquí, o es listo. Cuando hablamos del tema de la cláusula de Martens, se van a dar cuenta por qué, o sea, por qué lo traemos a colación al hablar del derecho internacional humanitario. La cláusula de Martens forma parte del derecho de los conflictos armados desde que aparecieran por primera vez en el año de 1899 y está ligado a lo que es las leyes y costumbres de la guerra terrestre. ¿Y qué es lo que nos dice la cláusula de Martens? Y ustedes van a decir, bueno, venga, profe, pero ahora sí la profe le hizo daño el frío. Usted me está hablando de convenio de la Haya del año 1899 y actualmente estamos en el año 2025 y todavía usted está hablando de la cláusula de Martens. Claro, porque es que, ¿qué dice la cláusula Martens? Lo que nos dice es, mientras que se forma un código más completo de leyes en la guerra, las altas partes como tal, contratantes juzgan, eh, tendrán la oportunidad de juzgar como tal que en los casos que no se encuentran reglamentadas como tal, pues se permanecerán bajo la garantía y los regímenes de los principios del derecho de gentes, ¿cierto? Esto es preconizados por los usos establecidos en las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública. En español, ¿qué quiere decir la cláusula de Martens? Y lo vamos a traer ahora a colación. Todos los días las guerras son cambiantes. Nada más miremos lo que está pasando con Rusia y Ucrania. ¿Por qué Rusia no le ha ganado a Ucrania? ¿Por qué creen ustedes? Y todos pensamos, yo fui una de las que pensé en el 2022, que eso al otro día ya Rusia iba para encima y les habían ganado.
¿Por qué creen ustedes que, por ejemplo, Rusia no le ha ganado a Ucrania? Pues creería uno en principio, profe, que es por el apoyo internacional que ha recibido Ucrania específicamente o especialmente de la presión que ha generado los Estados Unidos. Creería uno que puede ser eso, desprevenidamente. Listo. Claro que sí, pero recuerde que ese apoyo en qué momento llegó, mucho tiempo después a que iniciara el tema de ese conflicto, digámoslo así. Pero recuerden algo, y les puedo decir, porque Rusia nunca pensó que Ucrania tuviera la capacidad de responderle a nivel de sistemas no tripulados, o sea, de drones. ¿Sí ven? Ellos nunca pensaron eso. ¿Y qué pasó? Ucrania le ha sostenido, le sostuvo a nivel de sistemas no tripulados, pero ya no solamente de sistemas no tripulados, de drones, ya están hablando de qué? De antidrones también. ¿Y qué es? Lo voy a traer aquí de la cláusula de Martens. A hoy, si usted me pregunta, no existe una norma del derecho internacional humanitario, ni siquiera sin que me diga a mí, cómo poder utilizar los drones. No sabemos si esa utilización o cómo poder, dentro de ese lanzamiento de los drones, en el caso de que haya alguna afectación de ese sistema no tripulado y yo lo utilice dentro del conflicto, ¿quién debe responder? ¿El que lo programó, el que lo lanzó, el que lo manejó, el que lo planeó? No existe. En este momento no existe. Tendrá que existir. Y en el momento en que exista, les aseguro que vamos a tener otra cosa diferente. Si ustedes miran a la luz del derecho de la Haya, no existe nada que nos diga que los drones, no sé, o los sistemas no tripulados es un medio o va a ser un método, porque podría ser un medio, podría ser un método. No sabemos. No, yo lo puedo utilizar o como medio o como método, pero todavía no me lo han dicho, ¿cierto? Pero todavía no me ha dicho en qué momento se me vuelve prohibido, porque resulta que puede existir un dron para o un sistema no tripulado o, para vigilancia, ¿m? Para vigilancia, y esa vigilancia la puedo dar, no sé, dentro de la frontera de Ucrania. Estoy hablando bobadas acá. A que ese dron yo lo puedo utilizar como tal, Carlos, para el lanzamiento de, o que se destruya contra algo y en esa destrucción afecte a la población civil. ¿Sí ves? Esto para decirles que yo no puedo dejar que si están pasando esas utilizaciones, tenga que esperar que haya una regulación en firme para algo, sino que por cláusula de Martens como tal, me toca ir a los principios del derecho de gentes, me toca ir a mirar los principios que tenga mientras tanto el derecho internacional humanitario, me toca, o sea, me toca coger de donde tengo como tal, pero yo no puedo dejar que pasen y esperar que hasta que haya la regulación como tal dentro del conflicto armado, yo pueda decir, ay, esto lo voy a hacer. Entonces, ustedes la pregunta sería, bueno, mire todo lo que está pasando en Ucrania que no se encuentra regulado, claro, ellos lo manejan a través de cláusula de Martens. Hablo de ellos dicen, espérese, es que por DH yo puedo hacer esto y no puedo hacer esto o como no está regulado, ellos tomarán los riesgos. Pero ahí es donde acudimos a la cláusula de Martens como tal, ¿cierto? Es entender de dónde me cojo, digámoslo así, en el argot popular, se habla de leyes y costumbres de la guerra, ¿sí? Recuerden que inicialmente las guerras no tenían una regulación escrita. ¿Cierto? No tenían un reglamento. Yo no hablaba de una doctrina. No existían tácticas escritas. Existían leyes y costumbres de la guerra.
¿cierto? ¿Ustedes han visto una película que se llama Corazón Valiente? ¿No? Véanla. ¿Y por qué les digo que vean Corazón Valiente? Porque Corazón Valiente es una película como tal que me refleja lo que son las leyes y costumbres de la guerra, ¿cierto? Cuando los ejércitos se enfrentaban y levantaban la mano, por ejemplo, el que iba al mando del ejército X levantaba la mano, inmediatamente se consideraba que era un eje de avance. Y eso en esa época no estaba estipulado. Otra demostración o mostrar otro símbolo que tuvieran en ese momento, el otro, y se retiraba, el otro ejército sabía que no lo podía atacar y eso no estaba escrito. Esos iban en leyes y costumbres de la guerra. Y a eso va la cláusula de Martens. No espere a que yo pueda regular todo. No espere que el de derecho internacional humanitario, porque acabamos de darnos cuenta, todo esto es cambiante, 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 cambiante. Como acójase a lo que hay, mire, péguese aquí, váyase a los principios como tal del derecho, verifique que ha establecido las naciones civilizadas, o sea, verifique, váyase a los tribunales, pero aplique, o sea, usted no puede dejar, vuelvo a decirles, que se vuelva todo ilimitado con respecto pues a estos temas. Aquí tengan en cuenta algo, como tal, yo siempre me paso de clase, Carlos, Laura y Gustavo, perdónenme ya, 2 segundos y ya, 2 minuticos y cierro. Aquí cuando hablo también de esos medios y métodos de hacer guerra, ustedes miren el protocolo adicional uno en el artículo 36, cuando nos dice que una alta parte contratante, y porque les digo, acuérdense que el protocolo adicional uno que es conflicto armado de carácter internacional. Cuando una alta parte contratante estudie, desarrolle, adquiera o adopte una nueva arma o nuevos medios o métodos de guerra, tendrán la obligación de determinar si ese empleo en ciertas condiciones o en todas las circunstancias están prohibidas por el protocolo, por el presente protocolo en ese caso, o por cualquier otra norma del derecho internacional aplicable a la parte contratante. Ay, voy a sacar este nuevo artefacto, no, no sé, voy a sacar esta nueva arma. Ay, sí, chéverísimo. Verifique primero, como tal, dele la vuelta por allá si le toca irse hasta 1899, ¿cierto? Que, que esa arma que usted está fabricando, o ese nuevo medio, o ese medio, ese método que usted dice que está entregando en este momento, como tal, no haya sido prohibido por algo. ¿Cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema. Y tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que nosotros, ese derecho internacional humanitario viene como un derecho internacional consuetudinario. Después es que lo volvemos convencional. Y cuando hablamos del derecho internacional consuetudinario como tal, es cuando empezamos a hablar también de lo que conocíamos como las leyes y costumbres de la guerra, lo que yo les decía ahora, no había necesidad de escribir porque era necesario por algo que se llamaba el concepto del honor militar, ¿cierto? Y evolucionan y ahí es donde esa gran fuente Solferino a que deje de ser consuetudinario, de guiarme por leyes y costumbres de la guerra y se vuelva en un documento que hoy son 4, que son nuestros convenios adicionales a los convenios de Ginebra. Y cierro aquí con este tema, cuando hablamos de esas fuentes del derecho internacional público, se las recuerdo porque es para que nos quede más fácil entender acá dentro del tema este concepto. Tengamos en cuenta que las fuentes formales son los métodos y procesos de creación de normas jurídicas y estas citadas, cuando hablo de fuentes del derecho internacional público, están citados en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Listo? Y nos dice dentro de estas fuentes del derecho internacional público
que son las convenciones internacionales, ya sean generales o especiales, que establezcan reglas expresamente reconocidas por los estados, la costumbre internacional como prueba de una práctica general que se considera aceptada dentro del derecho, los principios generales del derecho que lo reconocen las naciones civilizadas y asimismo las decisiones judiciales y las doctrinas de los juristas más calificados de diferentes naciones como un medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho. Si ustedes se dan cuenta, pues no es que sean muy diferentes a lo que a nosotros nos enseñan dentro de las fuentes del derecho. No son muy diferentes, solo que aquí lo hablamos a la luz de fuentes del derecho internacional público y le nombramos un papá que se llama la Corte Internacional de Justicia. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Carlos, no me abandone tanto en clase, ¿listo? No, profe, de actualidad esta clase fue de mucha utilidad, profe. Sobre todo en temas de conflicto y del conflicto armado interno. Pues yo estoy en una zona del país desafortunadamente muy afectada, estoy en el Caquetá y precisamente pues mi trabajo tiene que ver con organizaciones criminales, grupos armados organizados residuales y vemos como pues afectan notable. Ahorita están en un paro armado sobre el río Caquetá, en el cual pues el grupo de Mordisco prohibió la libre circulación de embarcaciones por vía fluvial. Entonces, precisamente la afectación a la comunidad y en estos territorios desafortunadamente se da con mucha frecuencia sin la observación de las normas del conflicto El armado. derecho internacional humanitario. Y aquí hay algo, Carlos, que es importante. Recuerda que creo que este fin de semana salió un decreto con un tema de cese en esa área donde tú estás. ¿Sí ves? Entonces, empieza uno a analizar y yo los invito a que cuando ustedes miren, por ejemplo, esto de ese decreto de cese, pues verifiquen bien y se van a encontrar todo lo que hemos hablado en estas clases a nivel del derecho internacional humanitario. Y si tú me preguntas a mí, con este tema que tú hablas del paro armado, con el tema del río, hoy lo vimos, es un medio. Mírelo y verá. Cuando le dice hacer padecer hambre a la población, cuando le dice no dejarlos que le lleguen los mínimos, están infringiendo el derecho internacional humanitario. ¿Sí ves? Porque por principio de no reciprocidad, pero adicionalmente no pueden alegar que porque ellos, no, es que yo quiero o no quiero, hay infracciones al DIH. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo o qué vamos a hacer para que sea llamado como tal infracciones al derecho internacional humanitario, infracciones al derecho internacional humanitario y no que nos vayan de pronto a salir con, no sé, con situaciones a nivel de terrorismo, por ejemplo? O bueno, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Por eso es importante que aquí desde la academia podamos acercarnos un poco a llamar las cosas por su nombre. Y lo único que yo hago acá es guiar algo que está escrito. Por eso yo siempre les digo, mire, artículo tal de la Corte tal, verifiquen esto, váyanse aquí. Porque yo lo que hago es guiar dentro de lo que nosotros hacemos o dentro de lo que vemos dentro del conflicto armado. Así que pues muchachos, muchas gracias. Discúlpenme, me les robé 19 minutos de su clase. Dios me los bendiga. El Gracias, profe. próximo, tenemos clase creo que el próximo 7 de mayo, creo creo. Dentro de 8 días no. 7 de mayo yo estaré conectados con ustedes también a la misma hora y por el mismo canal. No me abandonen. Dios los bendiga. Laura, Gustavo, Ricardo, Edwin. Gracias. Chao, Cuídense profe. mucho. Gracias. Bueno, Chao. profe. Gracias, profe. Feliz noche, gracias. Gracias, profe. Buena noche.